Nadie aplaude cuando tienes hambre. Nadie cree en ti cuando tu comida es siempre la misma, y tus sueños parecen demasiado grandes para el lugar donde vives. Durante más de un mes, un hombre sobrevivió con lo mínimo, cantando para nadie, esperando algo que no llegaba. Lo que pocos sabían es que ese silencio estaba a punto de romperse. Sequicer Pozo. La Ciudad de México tenía un olor particular en aquellos años. Una mezcla de humo de carbón, tortillas recién hechas y humedad vieja pegada a las paredes. En el centro, las calles podían brillar con vitrinas y trajes elegantes, pero bastaba doblar una esquina para entrar en otro mundo, el de las vecindades, donde la vida se apretaba en cuartos estrechos y los secretos se colgaban en tendederos junto a la ropa mojada. En una de esas vecindades, patio al centro, piso de tierra endurecida, una pila de agua compartida y un pasillo largo como garganta, vivía Jorge. No el ídolo, no el charro impecable de mirada firme. Todavía no. Aquí era solo un hombre joven con el cabello bien peinado por costumbre, la espalda recta por orgullo y los bolsillos vacíos por destino. Su cuarto era pequeño, con una cama de fierro que crujía al mínimo movimiento, una mesa coja y una silla que parecía aguantar por pura terquedad. En una esquina, una maleta vieja. Adentro, dos camisas decentes dobladas con cuidado, como si el cuidado pudiera salvarlas del desgaste. Había también un par de zapatos lustrados a la perfección, aunque la suela ya pedía clemencia. Jorge los limpiaba cada noche como si fuera un ritual. Si algún día me llaman, tengo que estar listo. El problema era ese, nadie lo llamaba. Esa mañana, el sol entró a medias por la ventana, cortado por las sombras de las rejas y por el humo de una cocina ajena. Jorge abrió los ojos con una pesadez que no era sueño, sino hambre. Se incorporó despacio, como si el cuerpo le reclamara la idea de levantarse sin promesa de alimento. En la mesa lo esperaba lo de siempre. 2 huevos. Uno con una cáscara ligeramente agrietada. El otro, intacto, como burlándose de la misma repetición. No había frijoles. No había pan. No había café. Solo huevos. Jorge se quedó mirándolos un instante largo, con la mandíbula apretada. No porque odiara el huevo, sino porque odiaba lo que significaba, que el mundo seguía pasando y él seguía ahí, detenido en una esquina del destino, sobreviviendo a base de lo mínimo. Hoy sí, murmuró, como si hubiera alguien que pudiera escucharlo. Hoy me van a dar una oportunidad. Se vistió con su mejor camisa, la que aún tenía cuello firme. Se peinó con precisión. Se lavó la cara con agua fría en una palangana de metal que le heló las manos. Después tomó una hoja doblada, su carta de recomendación, arrugada de tanto sacarla y volverla a guardar, y la metió en el bolsillo interior de su saco. Al salir al pasillo, la vecindad ya estaba despierta. Una señora barría con enojo, levantando polvo y resentimientos. Un niño corría descalzo persiguiendo una pelota hecha con trapos. Desde una puerta entreabierta se oía una radio lejana y una voz que cantaba con tristeza de cantina. Jorge bajó las escaleras con la espalda rígida, tratando de no mirar demasiado a nadie. No quería lástima. Lo que quería era respeto, aunque el respeto no llenara el estómago. En el patio central, junto a la pila, estaba doña Meche, la mujer que cuidaba la vecindad como si fuera un reino pobre, pero suyo. Tenía los brazos fuertes de cargar agua y el carácter de quien ya había visto demasiadas promesas fallar. «¿Otra vez con prisa, muchacho?», le dijo sin dejar de tallar una sábana. Jorge forzó una sonrisa. «Hoy tengo que ir a buscar trabajo». Doña Meche lo miró de arriba a abajo, notando la camisa buena, los zapatos lustrados, la cara seria. Lo vio, y también vio lo que no se decía. «¿Y ya desayunaste?». Jorge tragó saliva. El orgullo siempre era el primer alimento, pero también el que más hambre dejaba. «Sí, algo». Doña Meche no insistió. Solo soltó un suspiro como quien conoce la respuesta y no quiere humillarla. «Mira, Jorge». Bajó la voz un poco. «La vida aquí no perdona, pero tampoco perdona afuera. Cuídate». Él asintió y siguió caminando. Cada palabra de esa mujer era una piedra en el bolsillo, pesada, inevitable. Al cruzar la puerta de la vecindad, el ruido de la calle lo golpeó. Carretas, vendedores pregonando, pasos apurados,
claxones escasos, gritos. Todo el mundo parecía tener un lugar al cual ir. Todo el mundo parecía tener una razón. Jorge caminó hacia la avenida con un papel en la mano y una idea clavada en la cabeza, que si cantaba, si alguien lo escuchaba de verdad, todo cambiaría. El primer destino era una oficina donde, según le habían dicho, buscaban voces para presentaciones en vivo. No era cine, no era radio, pero era un escenario. Y un escenario, en ese momento, era oxígeno. Llegó tras casi una hora de caminar. Un edificio viejo, con letreros gastados y un guardia que miraba como si el mundo le debiera algo. Jorge respiró hondo, se acomodó el saco y se acercó. «Buenos días. Vengo por lo de las audiciones». El guardia ni siquiera lo miró primero. Le contestó con la voz cansada. «¿Nombre?» «Jorge Negrete». Ahora sí lo miró, pero no con reconocimiento, con duda. «¿Trae cita?» Jorge sacó la carta doblada. «No tengo cita, pero tengo...» El guardia levantó la mano, deteniéndolo con un gesto seco. «Sin cita no hay audición, joven. Aquí llega gente todos los días». Jorge sintió cómo el calor le subía al cuello. No era vergüenza, era impotencia. «Solo necesito 5 minutos», insistió. 5 minutos y... Le dije que no. El guardia ya estaba mirando a otro lado, como si Jorge fuera aire. Siguiente. 5 minutos. Eso era lo que él pedía. 5 minutos para demostrar que no estaba hecho para la vecindad, que su voz era más grande que ese patio. 5 minutos para cambiar un mes entero de huevos. Pero el mundo no se movía por méritos. Se movía por puertas. Y por quién tenía la llave. Jorge se quedó quieto unos segundos, tragándose el golpe sin que se le notara. Después guardó la carta, volvió a acomodarse el saco y se alejó con pasos firmes, aunque por dentro el estómago le rugía como un animal enjaulado. Caminó sin rumbo por unas calles. No quería regresar todavía. Regresar significaba admitir que el día empezaba igual que los otros. Y él se estaba aferrando a esa mentira hermosa. Hoy sí. En una esquina, un músico callejero tocaba una guitarra maltratada. Cantaba para 2 personas y una paloma. La canción era sencilla, pero había algo en esa voz. El descaro de quien ya no espera permiso. Jorge se detuvo, escuchó. Y por primera vez en semanas, sintió algo distinto a la hambre. Una chispa. No de alegría, de determinación. Porque si las puertas no se abrían, tal vez había que cantar donde fuera. Y en ese instante, sin saberlo, Jorge tomó una decisión silenciosa que lo empujaría hacia el giro que nadie en esa vecindad podía imaginar. El sol ya estaba alto cuando Jorge regresó a la vecindad, pero no entró. Se quedó unos metros antes, del lado de la calle, mirando la puerta como si fuera la entrada a una vida que no quería volver a aceptar. Adentro lo esperaba lo mismo. El patio, los murmullos, los huevos, las miradas que no preguntaban por respeto sino por costumbre. Y, sin embargo, también lo esperaba otra cosa. Una especie de escenario brutal, cotidiano, donde nadie te aplaudía, pero nadie podía impedirte existir. Apretó los dientes y siguió caminando. Esa ciudad era una bestia enorme que no se detenía por la tristeza de nadie. Entre puestos de fruta, voceadores de periódico y tranvías que rechinaban al frenar, Jorge buscó lo que le habían negado en oficinas. Una oportunidad en la calle, aunque fuera a mordidas. En la plaza, cerca de un corredor donde se juntaban músicos y vendedores, el mismo guitarrista de la esquina seguía ahí. Tenía la camisa sudada, el instrumento golpeado, y el orgullo de quien no sabe rendirse porque no tiene opción. Jorge se acercó despacio. Observó cómo la gente pasaba sin mirar. 2 monedas cayeron en la gorra en 10 minutos. Nadie se detenía. Nadie era cruel, solo indiferente. Eso era peor. «Oiga», dijo Jorge al fin con la voz firme. «¿Le molesta si canto una?» El guitarrista lo midió de arriba a abajo. El saco gastado pero limpio, el peinado impecable, los zapatos lustrados como si fueran de otro mundo. «¿Usted canta?», preguntó incrédulo, con media sonrisa. «Canto». El otro soltó un resoplido, como quien ya escuchó esa frase 1000 veces. «Pues cante. Aquí nadie se ofende. Nomás no me espante a los clientes». Jorge tomó aire. Esa era la puerta que el guardia no le abrió. La puerta sin permiso. La primera nota le salió como una flecha. Directa, sostenida, llena de algo que no se aprende en academias.
sino en golpes. La plaza pareció contraerse un segundo. No porque el mundo se detuviera, sino porque algunas cabezas, casi sin querer, voltearon. Jorge siguió. La voz le salió con una elegancia natural y al mismo tiempo con un filo triste, como si cada frase trajera detrás un cuarto oscuro, un plato vacío, una promesa rota. Los pasos se ralentizaron. Una mujer que vendía tamales dejó de gritar su pregón por unos segundos. Un niño jaló la falda de su madre para que escuchara. Incluso el guitarrista, que al principio tocaba sin interés, alzó las cejas y afinó el ritmo, como si entendiera que aquello no era un improvisado, sino alguien que estaba peleando por no desaparecer. Cuando Jorge terminó, no hubo aplauso grande, no hubo gritos, pero hubo algo que valía oro, un silencio distinto, un silencio de atención. Luego cayó una moneda, después otra, y otra. Jorge bajó la mirada a la gorra. Ahí estaban, brillando como migajas de esperanza. El guitarrista lo miró de reojo, ya sin burla. ¿Cómo se llama, compadre? Jorge. Yo soy Chava. Se limpió la frente. ¿De dónde salió usted? No suena a cualquiera. Jorge no quiso decir de una vecindad. No quiso decir de un mes de huevo. Solo contestó, de donde uno aprende a aguantar. Chava soltó una risa breve, pero sin malicia. Pues aguante aquí un rato. A veces cae algo. A veces. Esa palabra no era promesa, pero era mejor que un no. Cantar ese día fue como caminar con el estómago vacío. Cada canción le pedía fuerzas que no tenía, pero al mismo tiempo se las devolvía. Y en medio del ruido de la ciudad, Jorge sintió algo peligroso. Que su voz podía abrir caminos, aunque fueran caminos sucios, sin alfombra. Al atardecer, cuando el aire se puso más fresco, apareció un hombre con sombrero oscuro y bigote bien recortado. No parecía cliente de puesto ni vendedor. Su mirada era de las que miden. Se detuvo a escuchar sin prisa, con los brazos cruzados. Jorge lo vio, pero no se desconcentró. Cantó como si la plaza entera fuera un teatro. Cuando terminó, el hombre se acercó y dejó una moneda distinta, más pesada, de mayor valor. Luego habló con una voz tranquila. Tienes una voz que no se compra con dinero. Jorge tragó saliva. Esa frase, dicha por alguien desconocido, podía ser halago o trampa. Gracias, respondió cauteloso. El hombre sonrió apenas. No me des las gracias todavía. Se inclinó un poco. ¿Estás buscando trabajo de verdad? ¿O solo estás cantando para sobrevivir? Jorge sintió el golpe en el pecho. Sobrevivir. Esa era la palabra exacta. Las dos cosas. Admitió sin bajar la mirada. El hombre asintió, como si esa honestidad le hubiera servido. Mañana hay una audición en un lugar, digamos, más serio, pero no aceptan a cualquiera. Hizo una pausa. Si te digo dónde, quiero que llegues puntual. Y quiero que cantes como hoy. Sin miedo. Jorge sintió que el mundo se inclinaba 1 milímetro a su favor. Apenas 1 milímetro. Pero bastaba para que el corazón se le acelerara. ¿Quién es usted?, preguntó. El hombre levantó una ceja, divertido, como si la pregunta le gustara. Alguien que escucha. Miró alrededor. La ciudad está llena de gente que grita, pero casi nadie escucha. Se dio media vuelta y se alejó entre la multitud, dejando a Jorge con la moneda pesada en la mano y una dirección escrita a prisa en un papelito que olía a tabaco. Chava se acercó rápido. ¿Qué te dijo ese señor? Jorge miró el papel como si fuera un boleto a otra vida. Que mañana podría cambiar todo. Chava silbó, impresionado. Aguas, compadre. En esta ciudad a veces las oportunidades vienen con precio. Jorge guardó el papel en el bolsillo interior del saco, justo donde llevaba la carta arrugada de siempre. Por primera vez en semanas, tenía 2 cosas ahí. Un pasado que no funcionó y una puerta nueva que no entendía. Regresó a la vecindad cuando ya caía la noche. Entró al patio con el cuerpo cansado, pero con una chispa en los ojos que no se podía ocultar. Doña Meche lo vio desde la pila, sin decir nada al principio. Solo lo observó como se observa a alguien que vuelve distinto. ¿Y?, preguntó al fin, sin suavidad, pero sin crueldad. Jorge dudó un segundo. Luego levantó la vista. Mañana tengo una cita. Doña Meche dejó la sábana. Lo miró fijo. ¿Cita de qué? Jorge apretó el papel en el bolsillo como si se fuera a deshacer. De esas que, si fallas,
Te quedas aquí para siempre. Y mientras decía eso, no lo sabía aún, pero la dirección escrita en ese papel lo estaba llevando directo al giro que nadie veía venir. La noche fue larga, no por ruido, sino por pensamiento. Jorge se acostó en la cama de fierro, mirando el techo manchado, contando grietas como si fueran constelaciones torcidas. El papel con la dirección dormía doblado dentro del saco, colgado en la silla. No quiso sacarlo. Tenía miedo de leerlo otra vez y descubrir que era solo una ilusión mal escrita. El hambre volvió cerca del amanecer, silenciosa, educada, como un visitante que ya conocía el camino. 2 huevos lo esperaban sobre la mesa. Los comió despacio, sin sal, sin prisa, como si cada bocado fuera una despedida de algo que no quería volver a repetir. Se vistió con el mismo cuidado de siempre, pero esa mañana había algo distinto. Las manos le temblaban un poco, no de miedo, de expectativa. Salió de la vecindad cuando el cielo todavía estaba pálido. La ciudad despertaba con desgano, barrenderos, primeros tranvías, panaderías soltando olor a esperanza barata. Jorge caminó más de lo habitual, siguiendo la dirección del papel. A cada cuadra, el lugar parecía alejarse del mundo que él conocía. El edificio apareció al final de una calle más limpia, más silenciosa. No era lujoso, pero tampoco era una oficina cualquiera. Tenía un letrero discreto y una puerta de madera oscura, cuidada. No había filas afuera. No había músicos esperando turno. Eso, en lugar de tranquilizarlo, lo inquietó. Entró. El pasillo olía a cera y a tabaco. Un hombre sentado detrás de un escritorio levantó la vista con gesto automático. ¿Nombre? Jorge Negrete. El hombre revisó una lista. No está. El corazón de Jorge dio un golpe seco, como si alguien hubiera apagado la luz por dentro. Me dijeron que... Empezó sacando el papel. El hombre lo miró apenas, sin interés. ¿Quién le dijo? Jorge dudó. Decir un señor en la plaza sonaba ridículo. Un contacto, respondió. El hombre suspiró, cansado. Mire, joven, aquí no trabajamos con improvisaciones. Las audiciones son con cita previa. Jorge sintió que el piso volvía a moverse bajo sus pies, igual que el día anterior. 2 puertas cerradas en menos de 24 horas. El destino repitiéndose como un chiste cruel. Solo necesito cantar, dijo, esta vez sin suplicar. 1 minuto. El hombre levantó la vista, fastidiado. Aquí no es la calle. Silencio. Jorge bajó la mirada un segundo. Vio sus zapatos lustrados reflejando la luz del pasillo. Vio sus manos tensas. Vio su vida entera sostenida por una frase que nadie había pedido escuchar. Entonces hizo algo que no estaba en ningún plan. Cantó. No fuerte. No para impresionar. Cantó como quien ya no tiene nada que perder. La voz llenó el pasillo estrecho con una claridad inesperada. Rebotó en las paredes limpias. Se coló por una puerta entreabierta al fondo. El hombre del escritorio abrió los ojos. Oiga. Se levantó. ¿Qué cree que hace? Pero ya era tarde. Una segunda puerta se abrió del todo. Apareció un hombre mayor, traje oscuro, mirada afilada. No dijo nada. Solo levantó la mano, pidiendo silencio. Jorge terminó la frase musical con el pecho apretado. El eco se apagó lento, como si el edificio hubiera respirado con él. ¿Quién eres?, preguntó el hombre del traje. Jorge se enderezó. Alguien que canta. El hombre lo estudió unos segundos. No su voz. A él. ¿Quién te dejó entrar? Nadie. Una pausa. Eso es un problema, dijo el hombre. Y al mismo tiempo, no. Hizo un gesto hacia el fondo. Ven. Cruzaron un salón sencillo, con sillas alineadas y un pequeño escenario. No había público. No había aplausos. Solo un piano cerrado y una sensación rara, como si ese lugar hubiera esperado a alguien, sin saber a quién. Canta otra vez, ordenó el hombre. Pero ahora, mírame. Jorge obedeció. Cantó con todo lo que llevaba guardado. El mes de huevos, la vecindad, la plaza, la humillación del guardia, la moneda pesada, el papel doblado. Cantó sin adornos, sin pedir permiso, sin disculparse por existir. Cuando terminó, el silencio fue distinto. No incómodo, denso. El hombre del traje caminó lento por el salón. Tienes técnica, dijo. Pero eso se enseña.
Se detuvo frente a Jorge. Lo que no se enseña es esto. Le tocó el pecho con 2 dedos. ¿Sabes cuánta gente viene aquí creyendo que merece un escenario? Continuó. Tú no crees que lo mereces. Tú lo necesitas. Jorge no respondió. No sabía cómo. No puedo prometerte nada, dijo el hombre. Aquí se entra despacio, sin atajos, sin milagros. Sacó una tarjeta. Pero si quieres empezar, preséntate mañana, a la misma hora, y pasado mañana, y al siguiente. Jorge tomó la tarjeta como si fuera frágil. Gracias, dijo, casi en un susurro. El hombre negó con la cabeza. No me agradezcas. Todavía no. Cuando Jorge salió del edificio, la ciudad parecía la misma. El ruido, la gente, el polvo. Pero él no. Caminó de regreso sin sentir el peso del cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba caminando para sobrevivir, sino para quedarse. Esa noche, al entrar a la vecindad, doña Meche lo miró sin preguntar. Jorge solo dijo, mañana vuelvo a salir. Ella asintió despacio. Entonces, no te rindas hoy. Y ese fue el giro que nadie vio venir. No un aplauso, no la fama, no la gloria, sino una puerta abierta, que exigía todo. Los días siguientes comenzaron a parecerse entre sí, y al mismo tiempo, a nada que Jorge hubiera vivido antes. Salir temprano, caminar en silencio, entrar por la misma puerta de madera oscura, cantar, escuchar, volver a cantar, irse sin aplausos, sin promesas, sin dinero extra, pero regresar. El salón seguía igual, las sillas alineadas, el piano cerrado, el aire quieto como si guardara secretos antiguos. A veces había 2 personas escuchando, a veces solo una. A veces nadie parecía prestar atención. No importaba. Jorge cantaba como si cada nota fuera un clavo que lo mantenía de pie. Otra vez, decía el hombre del traje. No empujes la voz. Respira. No corras, ordenaba otro. Deja que la frase llegue sola. Las correcciones no eran crueles, pero sí implacables. Cada error era señalado, cada acierto, ignorado. Jorge aprendió rápido que ahí el silencio valía más que el elogio. Al tercer día, salió del edificio con la garganta seca y las piernas cansadas. Buscó en los bolsillos, solo quedaban unas pocas monedas. El estómago rugió, recordándole que el cuerpo no entendía de procesos ni de futuro. Esa noche, en la vecindad, los huevos volvieron a la mesa. Uno estaba manchado, el otro, pequeño. Jorge los miró sin rabia. Ya no, ahora los veía como una etapa, no como una condena. Doña Meche apareció en la puerta, limpiándose las manos en el delantal. ¿Sigues yendo? Sí. ¿Y pagan? Jorge negó con la cabeza. Ella chasqueó la lengua. La paciencia también da hambre, muchacho. Lo sé, respondió él. Pero esta se siente distinta. Doña Meche lo miró largo, como quien reconoce una locura conocida. Nomás no te olvides de comer cuando puedas. Al cuarto día, algo cambió. Después de cantar, el hombre del traje no lo dejó ir de inmediato. Caminó por el salón, pensativo, y habló sin mirarlo. Hay una presentación pequeña, nada importante, un evento cerrado, poca gente. Hizo una pausa. No es un escenario para brillar, es para medir. Jorge sintió el pulso acelerarse. ¿Cuándo? Esta semana. ¿Y cuánto pagan? El hombre lo miró por fin. Poco. Jorge asintió. Poco era más que nada. Poco era comida. Poco era seguir. Acepto. La presentación fue en un salón discreto, con mesas largas y hombres hablando más de negocios que de música. Jorge cantó mientras algunos comían, otros reían, otros ni levantaban la vista. No hubo aplausos fuertes, pero al final, un par de cabezas asintieron. Y alguien dejó un billete doblado sobre la mesa. Esa noche, Jorge no compró nada elegante. Compró pan, frijoles, un poco de queso. Comió despacio, sentado en la cama, sintiendo como el cuerpo agradecía antes que el orgullo. Por primera vez en semanas, no soñó con escenarios. Soñó con estabilidad. Al día siguiente, al llegar al salón, el hombre del traje estaba acompañado por otro más joven, de mirada rápida. «Canta», dijo, «y luego quédate». Jorge cantó.
Cuando terminó, el hombre joven habló. No eres fácil, dijo. Pero eso puede ser bueno. Jorge no supo si aquello era advertencia o elogio. Aquí nadie regala nada, continuó. Si sigues viniendo, vas a tener que aguantar más de lo que imaginas. Jorge pensó en la vecindad, en los huevos, en la plaza, en el guardia. Ya estoy acostumbrado. El hombre sonrió apenas. Eso también se nota. Esa tarde al salir, Jorge se detuvo frente a la puerta de madera. La tocó con la punta de los dedos, como si confirmara que era real. No había fama, no había aplausos, pero había algo más peligroso: continuidad. Y mientras caminaba de regreso, entendió una verdad simple y dura. No todos los sueños se cumplen de golpe. Algunos te prueban, para ver si mereces quedarte. La rutina empezó a cobrar su factura. Las mañanas eran iguales: levantarse antes del sol, caminar con el estómago apenas lleno, cantar hasta que la garganta ardía y volver a casa con el cuerpo cansado y la cabeza llena de dudas que no se atrevían a hablar en voz alta. Jorge ya no contaba los días. Contaba las veces que había querido rendirse y no lo había hecho. Una tarde, al salir del salón, el hombre del traje lo llamó aparte. Ven. Entraron a una oficina pequeña, con un escritorio austero y una ventana alta que dejaba pasar una luz cansada. El hombre se sentó y señaló la silla frente a él. Esto no es un regaño, dijo. Es una advertencia. Jorge se sentó despacio, sin quitarle la mirada. Tu voz está creciendo, continuó, pero tu vida está estancada. Si quieres avanzar aquí, necesitas disciplina total. Ensayos más largos. Menos distracciones. Menos calle. Jorge entendió de inmediato lo que no se estaba diciendo. Eso cuesta, respondió. Todo cuesta, replicó el hombre. Y no siempre se paga con dinero. Esa noche, Jorge regresó a la vecindad con una decisión atravesada en el pecho. Miró el patio, los cuartos, la pila, las sombras familiares. Cada rincón estaba lleno de historias ajenas y de una versión suya que empezaba a quedarse atrás. Doña Meche estaba sentada en una silla baja, descansando las piernas. «Te ves distinto», dijo sin preámbulos. «Como si ya no cupieras aquí». Jorge sonrió con tristeza. «Tal vez nunca cupo lo que quiero ser». Ella lo miró con dureza suave. «Nomás no te olvides de quién fuiste». «No puedo», respondió. «Es lo único que me trajo hasta aquí». 2 días después, el hombre del traje fue claro. «Si sigues viniendo, tienes que mudarte más cerca. Llegas cansado. Llegas justo. Eso no sirve». Jorge sintió el golpe seco. Mudarse significaba dinero. Significaba dejar la vecindad. Significaba cortar el último hilo de seguridad. «No tengo dónde», dijo. «Entonces consíguelo», respondió el hombre, sin crueldad. «O deja el lugar a alguien que sí pueda». Esa noche Jorge no durmió. Pensó en la cama de fierro, en la maleta vieja, en los huevos. Pensó en todo lo que ya había perdido y en lo poco que aún tenía. Al amanecer tomó una decisión. Empacó lo mínimo: la maleta, las camisas, los zapatos, la carta doblada, el papel con la primera dirección. Todo cabía, siempre había cabido. Doña Meche lo vio cruzar el patio. «¿Te vas?» «Sí». Ella asintió despacio, como si ya lo supiera. «La puerta queda abierta», dijo. «Pero ojalá no tengas que volver». Jorge se acercó y por primera vez la abrazó. No dijo nada. No hacía falta. Caminó con la maleta hasta un cuarto alquilado cerca del centro. Pequeño, húmedo, sin historia. Pero cerca. Posible. Los días siguientes fueron más duros. Ensayos largos, correcciones constantes. Cero indulgencia. El cuerpo dolía. La voz se quebraba. Pero algo se estaba formando. Una noche, después de cantar, el hombre del traje habló con tono distinto. «Hay una presentación más grande». Jorge levantó la vista. «No es prueba», añadió. «Es riesgo». Jorge respiró hondo. «Estoy listo». El hombre lo miró largo. «Eso dicen todos». «Yo no», respondió Jorge. «Yo lo necesito». El silencio que siguió fue largo. «Entonces prepárate», dijo el hombre al fin, «porque después de esto ya no hay regreso». Y en ese instante, Jorge entendió el verdadero precio de seguir adelante. No el hambre, no la pobreza, no el cansancio,
sino aceptar que, para avanzar, tendría que dejar partes de sí mismo en el camino. El día de la presentación llegó sin ceremonia. No hubo anuncio previo, ni palabras de aliento. Solo una hora escrita a lápiz y un lugar que, por primera vez, no parecía improvisado. El teatro no era grande, pero imponía respeto. Butacas de madera, cortinas pesadas, luces que no perdonaban errores. Jorge llegó temprano, como le habían exigido. Se sentó solo en una de las filas traseras, observando el escenario vacío, tratando de convencer al cuerpo de que ese no era un juicio final, aunque todo en él lo sentía así. El hombre del traje apareció minutos después. «Hoy no vienes a gustar», dijo sin rodeos. «Vienes a sostenerte». Jorge asintió. Tenía la garganta seca, pero la voz quieta, esperando. En los camerinos había otros cantantes. Algunos calentaban la voz, otros bromeaban demasiado. Jorge no habló con nadie. Se miró al espejo. El saco bien puesto, el cabello impecable, los ojos cansados pero firmes. No parecía un hombre con hambre. Parecía alguien que había aprendido a ocultarla. Cuando dijeron su nombre, el corazón le golpeó una sola vez, fuerte, como una señal. Subió al escenario. Las luces lo cegaron por un segundo. No veía rostros, solo sombras. Sintió el peso del silencio antes de la primera nota, ese segundo en el que todo podía salir mal. Respiró. Y cantó. La voz salió limpia, sostenida, sin apuro. No buscó adornos. No buscó aplausos. Cantó como si estuviera hablando con alguien que necesitaba escuchar exactamente eso. Cada frase fue medida, cargada de intención. Cada pausa, una confesión. Al fondo, alguien dejó de moverse. En la tercera fila, una mujer cerró los ojos. En el palco lateral, dos hombres intercambiaron miradas rápidas. Jorge no lo sabía. Cantaba para no caerse. Cuando terminó, no hubo explosión. Hubo algo mejor. Atención contenida. Un aplauso que empezó tímido, luego se afirmó. No fue de pie, no todavía, pero fue real. Bajó del escenario con las piernas temblando. En el pasillo, el hombre del traje lo esperaba. No sonreía, tampoco parecía decepcionado. «¿No te quebraste?», dijo. «Eso ya es mucho». Jorge se apoyó en la pared, respirando hondo. ¿Y ahora? El hombre dudó un instante. Ese instante fue más largo que todos los días de la vecindad juntos. «Ahora viene lo difícil», respondió. «Porque cuando alguien te escucha, empieza a exigirte más». Esa noche, Jorge volvió a su cuarto alquilado con una sensación extraña. No euforia, no alivio, responsabilidad, como si algo invisible se hubiera apoyado en sus hombros. Al día siguiente, lo llamaron temprano. «Hay gente preguntando por ti», le dijeron. «No es contrato, no es promesa, es interés». Interés. Una palabra frágil, peligrosa. Los ensayos se intensificaron. Las críticas también. Ya no le corregían lo básico. Ahora le exigían carácter, presencia, dominio. Ya no bastaba cantar bien. Tenía que sostener la mirada, ocupar el espacio, mandar. Una tarde, exhausto, Jorge salió del salón y caminó sin rumbo. Terminó, sin darse cuenta, frente a la vecindad. No entró. Se quedó del otro lado de la calle, observando el patio desde lejos, como quien mira una fotografía antigua. Vio a un niño correr. Vio a una mujer barrer. Vio a doña Meche sentada, hablando con otra vecina. Por un instante, el miedo volvió. Miedo a subir. Miedo a quedarse. Miedo a no estar listo. Jorge apretó los puños. «No», se dijo en voz baja. «Ya no». Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Esa noche, antes de dormir, pensó en la frase que se repetía desde hacía meses. Ya no sonaba como un deseo. Sonaba como una deuda. Algún día me van a aplaudir de pie. Y por primera vez entendió que ese día estaba más cerca, y que cuando llegara, no habría margen para dudar. La noche decisiva no fue anunciada como un triunfo. No hubo carteles grandes ni nombres en letras doradas. Fue presentada como una función más, con un público que no sabía que estaba a punto de presenciar el nacimiento de algo que no se enseña. Una presencia. Jorge llegó temprano. Se sentó solo, respiró despacio y recordó el camino completo. La vecindad, los huevos, la plaza, la moneda pesada.
La puerta cerrada, la puerta entreabierta, la disciplina que dolía. Todo estaba ahí, acomodándose dentro de él como una armadura invisible. Cuando subió al escenario, no buscó aprobación. Buscó verdad. Cantó con el cuerpo entero, no desde la garganta, sino desde la historia. Cada nota llevaba el peso del hambre y la dignidad de no haberse rendido. No exageró, no imploró, mandó. El teatro respondió distinto, no con ruido inmediato, sino con una atención que no se mueve. Las miradas estaban clavadas, los cuerpos quietos, el silencio obediente. Al terminar, hubo un segundo suspendido, frágil, exacto. Y entonces ocurrió. Un aplauso se levantó desde el fondo, luego otro, luego más. No fue estruendoso al inicio, fue firme, decidido, como si cada persona entendiera que no estaba aplaudiendo una canción, sino una travesía. Algunos se pusieron de pie, no todos, no importaba. Jorge no sonrió, cerró los ojos un instante, no para saborear la gloria, sino para reconocer algo más profundo. Había llegado sin traicionar al hombre que había sido cuando nadie miraba. Tras bambalinas, nadie gritó. Nadie prometió contratos inmediatos. El hombre del traje se acercó y dijo, sin adornos: «Ahora sí, ya no te van a ignorar». Jorge asintió. Sabía que eso no significaba facilidad. Significaba responsabilidad. Esa misma noche, caminó solo hasta su cuarto. No celebró. No compró nada. Se sentó en la cama y dejó que el cuerpo descansara como no lo hacía desde hacía meses. Pensó en doña Meche. Pensó en el patio. Pensó en los huevos. Y entendió que la victoria no era haber salido de la vecindad, sino no haber salido roto. A la mañana siguiente, volvió al teatro. Puntual. Callado. Listo. Porque el aplauso había llegado. Pero el trabajo apenas comenzaba. Nadie aplaude cuando tienes hambre. Nadie cree cuando solo te queda una voz y un plato vacío. Pero hay hombres que resisten en silencio, hasta que el mundo no tiene otra opción que escucharlos.